Dios les bendiga a todos, hermanos bendecidos. Vamos a seguir morar, amado Dios. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cuidarnos, por guardarnos, por hablarnos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento en esta noche y asimismo, Padre, que podamos profundizar y crecer en sabiduría sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que no sean solo palabras, sino que puedan penetrar a lo más profundo de nuestros corazones. Para la gloria y la honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a comenzar un poquito diferente. Me gustaría preguntarles cómo les ha ido a los que están leyendo, escuchando los videos del libro de Génesis. ¿Cómo les parece? Muchos datos, muchos datos. No sé Sí, si Felipe ha podido ver o escuchar. lo voy escuchando mientras voy a la terapia, lo coloco. Hoy, por cierto, lo coloqué, pero le vi fue el de ayer. Ok. El de hoy no lo había colocado usted y no lo Ha escuché. escuchado algo interesante? Preguntas, curiosidades. Bueno, lo que yo tenía inquietud sobre el castigo que le dieron al hijo de Noé, pero usted lo respondió más adelante, que usted dijo que si teníamos dudas, tal, porque yo siempre leía la Biblia y leía ese pedazo y decía que lo habían castigado, pero no entendía por qué. Yo decía, pero ¿por qué lo castigan si él entró, o sea, lo vio, pero no era que lo había visto de espalda? Yo después entendí eso. Esa duda la había tenido desde hace tiempo, porque siempre leía y leía y yo decía, pero ¿por qué lo está castigando? No entendía en ese pedazo. Y es bien curioso que la misma respuesta de esa pregunta se basa en el hecho de la obediencia. Cuando en la Biblia podemos ver que uno de los problemas más grandes, yo siempre se lo he dicho, los dos problemas más grandes que tenía el pueblo de Israel, creo que muchas veces lo vemos en nuestras propias vidas, son dos. No sé si se acuerdan cuáles son. Uno es la desobediencia y el otro es la idolatría. Y hermanos, la desobediencia es algo bien peligroso, porque la desobediencia es desafiar una autoridad que no se supone que se desafíe. Entonces, es hacer lo incorrecto sabiendo que está incorrecto, pero aún lo voy a hacer. Y ahí fue lo que pasó entonces en esa área. Um, entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy, déjenme, voy a dar rapidito. Habíamos hablado del principio del libro de Génesis, no sé, los que estuvieron en el estudio pasado, di muchos datos, hablamos en el estudio pasado sobre el resumen de cómo es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hablamos del Pentateuco, mencionamos los diferentes hechos principales del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, literalmente mirando la Biblia completa, hablamos de los 6 elementos. Siete elementos, principios interesantes de la Biblia, lo que es la ley, la historia, la filosofía, poesía, profesión, doctrina y revelación, que literalmente nos resume la Biblia completa. Y hablamos de que no es un libro y una historia más, nada más, ¿verdad? Sino que es la palabra de Dios. Hablamos y explicamos, ¿verdad? Como la palabra de Dios es un libro de amor. Y también datos interesantes de la Biblia, cómo está dividida y consecutivamente. Entonces, quiero coger y atar todo esto, unirlo, antes de meternos un poquito más de lleno en lo que es el libro de Génesis en su totalidad. Y es bien curioso porque Génesis tiene, no sé si se acuerdan cuántos capítulos tiene Génesis, tiene 50. Entonces es bien curioso porque los primeros 12 capítulos de Génesis tienen que ver con algo y del 13 al 50 tienen que ver con otra cosa. Así que literalmente para resumir el libro de Génesis completo hay que hacer un resumen de los primeros 12 y un resumen de los del 13 al 50. Es como la manera de hacer el resumen del libro. Pero mirando en la Biblia completa a Cristo como lo que es la palabra viviente, pues el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo.
¿Qué pueblo? Pues es el pueblo hebreo, ¿verdad? En Israel. Y el Nuevo Testamento es la historia de un hombre. ¿Qué hombre? Pues el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y dicho pueblo en el Antiguo Testamento fue fundado y cuidado por Dios a fin de que en él naciese el hombre que había de venir del mundo. Entonces es bien curioso que hay veces que las personas tratan de separar la conexión, pero nos olvidamos a veces, hermanos, que usted abre la Biblia en el libro de Génesis, desde Génesis, ¿verdad? Que ya llegamos ya a Abraham. Y Jesús, ¿verdad? Mientras sigue esa conexión, viene siendo descendencia de esa misma simiente, ¿verdad? Hasta que llega Jesús, de la línea escogida del pueblo divino de Dios. Como podemos ver, entonces, Dios mismo se hace hombre para que supiésemos qué pensar cuando pensamos en Dios. Como lo dice, vamos a mirar aquí rapidito. Si alguien tiene una Biblia, lo quiere buscar, lo lee conmigo o lo leo yo. Tenemos dos citas en Juan 1:14 y la segunda cita es Juan 14:9. Y con toda libertad, hermano, cualquier comentario, pregunta, por favor, pueden compartirla. Juan 1:14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que cuando dice que el verbo se convirtió en carne, fue hecho carne, se está refiriendo, hermanos, a que se hizo un ser humano. Cristo vino a ser lo que es el maestro perfecto. En la vida de Jesús vemos cómo Dios piensa y por lo tanto cómo debiéramos nosotros de pensar, como lo dice Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a mirar ahí también. Que esto es lo que se llama, hermanos, para que entendamos un poquito mejor, esto es lo que se llama escudriñar la palabra de Dios. Es utilizar la misma Biblia para aclarar lo que nos dice la misma Biblia. Así que vamos a mirar un poquito acá profundo. Filipenses 2. Si alguien lo encuentra primero que yo, me dejan saber. ¿Usted tiene toque? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios era algo a lo cual aferrar. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén, gracias. Entonces podemos ver, hermanos, que aquí ese proceso, ¿verdad? Convertirse en lo que es ser humano. Podemos ver también que Él es el ejemplo perfecto. Él es el modelo de qué debemos de ser y nos muestra también cómo vivir y nos da poder para vivir de esa manera. Él también es el sacrificio perfecto. Vino como un sacrificio por todos los pecados y su muerte lo que hace es que satisface las demandas de Dios para la cancelación del pecado. Bien importante, hermanos, bien importante. Vamos a abrir en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y le urjo, hermanos, aunque ustedes me estén escuchando, es muy bueno, ¿verdad? Que busquemos la Biblia y que leamos ahí mismo. Vemos acá cómo es que
es mostrada la naturaleza divina de Dios. Colosenses 1, del 15 al 19, no, hasta el 20, perdón, dice así. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, como lo dice Hebreos 1:2, Efesios 1:20 y 21 y Hebreos 2:10. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escucha este versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermanos, no estamos hablando de cualquier persona, de cualquier ser, ¿verdad? Mi nombre es Héctor. Mi nombre no tiene poder. Si usted va a orar por alguien y va a decir que sea sanado en el nombre de Héctor, pues no tiene ningún significado. Pero ahora el nombre de Jesús, una cosa totalmente diferente, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y eso es bien importante. Habiendo dicho esto, hermanos, vamos entonces a meternos ahora un poquito, vamos a sumergirnos, ¿verdad? En estos primeros 11 capítulos, llegando casi hasta el 12, de lo que es el libro de Génesis. Vemos acá que el libro de Génesis podríamos decir que es como el semillero de la palabra de Dios. El título Génesis, ¿verdad? El origen de la palabra viene de la palabra griega y significa origen. Y la palabra que primero se traduce en el manuscrito que fue escrito, dice en el principio. Y disculpen, estas palabras nos indican tanto alcance como los límites del libro. No solamente habla sobre el comienzo de las cosas, ¿verdad? Sino que también nos muestra un Dios que no tiene principio. ¿Y hay algo, hermanos, en nuestra existencia que no tenga principio? Piensen, algo que no tenga existencia en nuestra vida. Algo que no haya sido creado. No existe. Porque todo tiene su creación. Ahora, Dios no fue creado, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Podemos ver acá también que otra cosa que tenemos que notar es que solo se relatan comienzos en el libro de Génesis. No hay ningún sentido de finalismo en este libro, no hay como que algo terminó, solamente comenzó todo. Sería la introducción de la película, si pudiéramos decirlo de esta manera. Toda la futura revelación de Dios al hombre se construye en base a las verdades que son establecidas por medio de Dios y podemos ver muchas de estas en el mismo jardín del Edén. Parece que Satanás siente una enemistad especial hacia el libro de Génesis. Le pregunto, ¿cómo se ve que Satanás tiene una agenda en contra del libro de Génesis?
¿Qué escuchamos allá afuera sobre la creación y las teorías y todas estas cosas que habla la gente? ¿Qué escucha para él, Lilibet? Sobre las teorías de la creación. ¿Ha escuchado esas cosas? Sí, Mr. Quiñones. Sobre que venimos del mono, de que venimos de los cavernícolas, de la era del hielo, o sea, todo eso. Así que hay como una lucha, ¿verdad? Tratando de lavarle la mente, de quitar, de cambiar, de modificar el pensamiento del ser humano para llevarle, ¿verdad? A que piense otra cosa. Y como que la persona se aleje, vamos a decir, de lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿quiere una Biblia, Maribel? Sí. Entonces, cuando escuchamos todas estas cosas, esto es curioso porque, hermano, hay personas que no les gusta estudiar la historia ni la ciencia. A mí personalmente, yo me siento como intrigado, especialmente, hermanos, a veces, ay, que la ciencia y la religión y la creencia espiritual son tan diferentes. Hermano, pero tú sabes cuántas cosas bíblicas han sido probadas por la ciencia. La misma ciencia que está limitada con la limitación, pero con todos los avances que ha hecho en esta sociedad y en este mundo, han podido probar muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, si se acuerdan, cuando hablamos del arca de Noé, eh, ¿se acuerdan de la madera? ¿Cómo se llama la madera con la que se creó el arca? Comenzaba con la letra G. Era madera gofer. Ese es el nombre de la madera. Entonces, es como decir un pino, ¿verdad? Ese es el tipo de árbol. Entonces, la ciencia, queriendo probar que donde se creía que estaba el arca de Noé, que el arca de Noé técnicamente, ¿se acuerdan dónde terminó? Los martes voy a hacer muchas preguntas porque quiero ver si se acuerdan de lo que están, ¿verdad? Que lo que estamos viendo. Dice la palabra que el arca de Noé cayó en un monte. ¿Cómo se llamaba? Comienza con A. Ay, Dios mío, no me acuerdo. Es el monte Ararat. Arara. Y el monte Ara, no se olviden, un monte como una, ¿verdad? Como la letra A, ahí está. A, como en la letra. Ararauchi. Ararat. Y el monte Ararat es en Turquía. El Ah, sí. Yo iba a decir Turquía, pero no me salía. Turquía, esa es la respuesta. Ah, sí, sí, yo Entonces, sí me acuerdo que te mostré un si video. nosotros nos montáramos en un helicóptero y fuéramos a Turquía en este momento, hay un lugar, usted puede buscar esto en la computadora, donde usted puede ver un video que literalmente mientras usted está, es bien curioso, que la formación de las montañas, algo allá abajo, como que tiene un tipo de apariencia como que era el arca de Noé. Pero lo curioso es que no se ha comprobado 100%. ¿Por qué, hermanos? Porque los montes son altos y esto está bien abajo. Entonces, literalmente uno tiene que descender debajo del nivel de la tierra para poder alcanzarlo. Un hombre se metió allá y ese ha sido uno de los videos que más emoción me ha causado a mí. Y esto no lo digo porque el hombre haya sido cristiano, porque no creo que ni cristiano era, honestamente. Creo que era un historiador. Pero me encantó porque yo de pequeño siempre como que estuve fascinado con esa historia porque yo pensaba, hermano, yo siempre he sido como de mi sentido común. Yo pensaba, pero ¿y cómo se metieron ahí cocodrilos y también jirafas? Decía yo en mi mente con el arca de Noé, ¿verdad? Y hermano, saber que cuando este hombre en un video, esto fue casi cuando primero salieron las cámaras, ¿verdad? Así que se puede ver que es un video viejo, no estamos hablando que fue algo modificado, alterado ni nada, es un video original que no se ve bien, pero se ve que es antiguo, ¿verdad? Este hombre logró bajar, hermanos, y logró
llegar hasta un pedazo de madera y logró cortar ese pedazo de madera. No recuerdo las dimensiones, pero el pedazo de madera como así de gordo. Ese pedazo de madera, él lo sacó, medía creo que como 6 o medía como 6 o medía 8 pies. Era largo, quizás aún más largo. Él trató de cargarlo y no pudo, se lo trató de llevar tal y como lo encontró y no pudo llevárselo completo. Se lo llevó completo técnicamente, pero tuvo que cortarlo. Para un arqueólogo, tener que destruir, porque se llama destruir un artefacto no es lo preferible, porque literalmente uno está destruyendo lo que uno encontró. Pero no había manera, hermanos, de tan bajo para poder subirlo, era demasiado pesado. Y la ciencia, y este es un ejemplo que nos ayuda mucho a entender la importancia también de la ciencia ayudó a verificar que esa madera no existía a cientos, no sé si eran cientos o miles de millas de donde estaba. En otras palabras, si vamos a decir que quizás antes de que ese monte se quedara como quedó o que ese valle quedara como quedó, vamos a decir que hubieran habido pescadores, ¿verdad? Que tenían un barco, un barquito, un arca o lo que haya sido una barca y que terminó ahí, pues qué curioso, porque tendría que ser la madera de esa área. Entonces el hecho de que la madera no es nada de esa área, literalmente vino desde el área de donde había salido el arca de Noé. Entonces, trae mucha curiosidad. No sabemos 100% que el arca de Noé está ahí. Me gusta el hecho de que no sabemos. Me gusta el misterio de esto. Pero también yo creo que es como que Dios a veces dice, le voy a mostrar un poquito para que vean. Porque hermanos, mire, vamos a ver si se acuerdan. Ahora ya esta pregunta no la hemos discutido en detalle. No hemos llegado todavía a Éxodo, pero vamos a brincar solamente porque está conectada con este ejemplo. ¿Por qué fue? Bueno, déjeme hacerlo al revés. ¿Quién enterró a Moisés? A ver si alguien se acuerda o sabe. Ok, se desapareció prácticamente en un aspecto, pero no es que se desapareció como como pasó con los dos hombres, ¿verdad? Que Dios se los llevó al cielo, no así. No como Enoch, ¿verdad? Dice que Enoch andó con Dios y Dios se lo llevó a sí mismo de una. No es esto. Lo que sucede con Moisés es que Moisés murió, ¿verdad? Moisés fallece y Moisés sube a la montaña y prácticamente Moisés fue enterrado, en otras palabras, por el mismo Dios. Hermanos, ¿qué pasaría en el día de hoy si Moisés hubiera estado vivo y la gente supiera que es Moisés y Moisés muriera? ¿Qué pasaría con el cuerpo de Moisés? No, que lo quieren embalsamar, que lo quieren tener en un ataúd de cristal, que no, lo quieren momificar. Momificar, embalsamar, mantener, adorar. La gente va a viajar. Imagínense que eso pasara en este pueblito de Dover, que tan pequeño, y que pongan un museo aquí, sería el nuevo lugar turístico. Sería el lugar turístico de... Mire, hermano, la gente... Mis opiniones, porque dándole, o sea, no le quitemos, o sea, no quitemos lo que Dios permitió que Moisés hiciera, lo que Dios hizo a través de Moisés, ¿sí? No quitemos eso, pero es un cuerpo más, es una persona más, o sea, que fue muy lindo todo lo que él vivió con Dios y todo eso, pero si eso pasara, es verdad, ya él sería como un idólatra para las personas. Ah, no, él pudo y él esto, entonces ya sería, lo van a santificar. Y ahí prácticamente más que nada está el problema. El problema es que la gente, seres humanos, nos dejamos llevar de lo que vemos y han habido, no sé si han escuchado esto, hermano, hay gente que adoran hasta las tostadas de pan.
No sé si vieron eso, que salieron unas tostadas de pan y que en el pan estaba un poquito quemado, que se vio como la imagen de Jesús. Y ya cogieron los panes, los pusieron en un lugar en esta casa y la gente viaja por todos lados y él tiene su platito de ofrenda para que la gente vaya y dé su dinerito. Y la gente viaja para ir allá. Y dicen, ay, yo recibí un milagro. Ahora tomando un poquito una pausa de acá, pero conectado todavía de igual manera, porque hemos hablado un poco del diablo. Hermanos, el diablo tiene poder. ¿Sí o no? Tiene poder, dice Maribel. ¿Y qué tipo de poder tiene? El diablo puede hacer milagros. Bueno, vamos a definir qué es un No, milagro. ¿Un milagro sería algo? ¿Cómo? que solo Dios lo puede hacer. Algo que sea como imposible y lo haga posible. Algo como que es imposible que se haga posible, algo que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Sí. Ahora, Ujú. ¿se acuerdan lo que pasó? Y regreso, estamos brincando de nuevo a Éxodo, yo con estos ejemplos que estoy dando y que estoy haciendo, no sé. Tenemos a Moisés que está con el cayado, con el báculo, ¿verdad? Con ese palo. Y Moisés coge el báculo y lo lanza y se convierte en una serpiente. Pero ¿qué hicieron los sátrapas, los magos del faraón? Cogieron y lanzaron y lo hicieron. Entonces, fíjese, que un ser humano convierta un palo o una rama en una serpiente es imposible. No sería considerado técnicamente un tipo de milagro, ¿verdad? Algo sobrenatural. Y lo pudieron hacer estas personas. Pero mira qué curioso, que aunque el diablo tiene poder, el diablo también tiene limitaciones. Entonces, cuando vienen las plagas, que vamos a decir que se convierte el agua en sangre, los magos no pudieron resolver ese problema. Los magos no pudieron salir allá y hacer una poción y ya y limpiar entonces el agua. Cuando murió el hijo del faraón, ellos no pudieron ir allá y retroceder. Nada, entonces hermanos, aunque el diablo tiene poder, tiene autoridad, usamos esas palabras, porque para nosotros son cosas sobrenaturales, ¿verdad? Entonces hay que entender que tiene limitaciones. El diablo no puede hacer lo que le da la regalada gana, como decían, ¿verdad? Los actores de la televisión. No se puede, sino que hay limitaciones. Entonces, la palabra nos habla de que va a haber un momento que van a haber personas que van a ser decepcionadas por los milagros que van a estar viendo, y estos milagros no son de parte de Dios, sino son de parte del mismo enemigo. Así que bien, parece que seguimos acá, que Satanás entonces tiene una enemistad grande con el libro de Génesis, ya que son tantos ataques. Hay un libro muy popular, varios libros que han salido que se han hecho muy populares. Hay uno que se llama La evidencia, ¿cómo es? Si recuerdo. Era como veredicto de evidencia sobre la Biblia, algo así. No recuerdo exactamente el nombre, pero prácticamente esto fue lo que sucedió, hermanos. Había una persona muy estudiada, muy devota, muy inteligente, atea, que no creía en Dios. Y dijo, yo voy a escribir un libro para mostrarle a toda esta gente confundida que la Biblia es falsa. ¿Y qué tuvo que hacer esta persona para poder determinar que la Biblia es falsa? Tuvo que leerla, estudiarla, profundizar, escudriñar, ver la geografía, el estado político, las finanzas, ver todo lo que estaba. Y hermanos, comenzó con la idea de escribir un libro explicando que la Biblia era falsa y terminé escribiendo un libro diciendo que la Biblia era verdadera, y aquí está la evidencia. Hizo lo opuesto, porque cuando se puso a estudiar pudo corroborar estas cosas. Y entonces, sin el Génesis, nuestro conocimiento de Dios sería lastimosamente limitado.
viviríamos ignorantes, ¿verdad? Del comienzo del universo y todas estas cosas. Así que miremos aquí, resumen de los primeros 11 capítulos. Capítulo 1 hasta el versículo 25, del 1 al 25, comienza el mundo. El comienzo de la raza desde Génesis 1 hasta el 26, hasta el capítulo 2. El comienzo del pecado en el mundo, Génesis 3, del 1 al 7. Seguimos acá. El comienzo de la promesa de redención, Génesis 3, del 8 al 24. Dice, redención, promesa de redención. ¿Qué es redención? ¿Qué significa redención? Rendirse, entregarse. Ok, sacrificio, entregarse. Entonces, míralo de esta manera. Redimir. Ahí está. Gracias, Anderson. Es redimir, ¿verdad? Redimir es hacer un sustituto, ¿verdad? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, vamos a decir que Anderson se roba una manzana y por eso Anderson va a tener que pagar $500. Yo voy a redimir la deuda de Anderson pagando yo los $500. ¿Qué hizo Anderson para que yo pagara eso? Nada. ¿Lo merecía él? No. Cuando Jesús viene y muere en la cruz, Jesús hace eso. Jesús dice, Maribel, pecadora, mentirosa, y uno sigue, ¿verdad? Y uno sigue porque somos pecadores, mentirosos, ladrones. Lo somos, hermanos. Si el que nunca se ha robado una galleta, que levante la mano. Porque hasta yo recuerdo que cuando era niño, hermano, no te comas solamente 2. Yo cogía 2 en el plato y la que me comía a veces ya que tenía en la boca, ¿verdad? Entonces, en algún momento, ¿verdad? Hemos hecho estas cosas. Entonces, la redención es literalmente que viene Cristo y se mete como un sustituto. Eso es lo que hace la redención. Entonces, si usted no lo vio, en el libro de Génesis capítulo 3 del 8 al 24, vamos a mirarlo. Porque esto es comenzando la Biblia. Génesis 3 del 8 al 24. Esto es comenzando la Biblia. Hay personas, hermanos, que tienen un gran problemita. Y el problemita es que se ponen lentes, que se ponen espejuelos sin lentes. Como que no tienen los lentes puestos. Como que no pueden ver bien. Porque buscan en el Antiguo Testamento a Jesús y no lo pueden ver. Porque quieren verlo con el nombre de Jesús. Tiene que ser así, Jesús. Y que Jesús, ¿verdad? Pero miremos aquí el plan de redención. Génesis 3 del 8 al 24. Son varios versículos, pero vamos a leerlos rapidito. Dice, bueno, esto que pasa aquí es en la caída del hombre, ¿verdad? Pero miremos rápido. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estabas desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Bueno, Dios hizo una pregunta que ya Dios sabía la respuesta, ¿verdad? Muchas veces así son las cosas, pero es una oportunidad para que dijera la verdad. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Paramos ahí un momento. No sé si, creo que dije esto en uno de los videos, pero si usted no se había dado cuenta, si no había reflexionado, hermanos, las serpientes tenían patas.
Eso que la serpiente andaba Tenían patas, porque en este momento es maldecida, y cuando es maldita en ese momento, ese es su castigo. Así que ya se iban a arrastrar, Yo sí. escuchaba algo que la tiran en llamas, ella lo que hace es pararse. O sea, se consume en el fuego, pero ella tiende a pararse. Yo he escuchado eso también, en realidad no sé, quizás es por la espina, como uno se trinta cuando pasan, quizás es por eso. Eso yo lo he escuchado cuando hacían, y creo que hasta lo he visto en videos, cuando hacen allá como en Arabia, que hacen con las cosas con las culebras, y a veces las maltratan, que creo que una vez vi algo así similar. Pero hermano, entonces tenían patas, es castigado en este momento. Así que literalmente, si nos ponemos a meditar, quizás tipo un lagarto tiene casi la apariencia de una serpiente. Pero bueno, punto para reflexionar. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de la planta del campo. Con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuál de esos versículos hay uno que nos muestra lo que es la redención? ¿Qué hizo Dios para mostrar cómo iba a ser redimido el pecado? Literalmente, hermano, es uno de los puntos más importantes, porque aunque habíamos leído esto antes, quise ver que miráramos este versículo para que nos enfoquemos. Por eso es tan importante los estudios de los martes. Únanse con nosotros, le animamos. Mire, hermanos, mire lo que dice aquí, este versículo. Hice hasta una pausa para darle un like. No sé si se dieron cuenta. Fue el versículo número 21. Maribel, ¿lo puede leer, por favor? Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Ok, ¿hasta ahí? Entonces, yo di el ejemplo de que Anderson se había robado la manzana, ¿verdad? Anderson había hecho algo malo, y de repente yo vengo y yo cubro su falta dando $500. El hombre hizo algo malo que causó su desnudez. Y ahora viene Dios y cubre el pecado del hombre. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿De dónde salieron esas pieles? Ese es el primer sacrificio de un animal para hacer las pieles para Adán y Eva. Entonces, Jesús, ¿verdad? Se convierte, por eso es que decimos, se han escuchado canciones que dicen que Él es el Cordero. Dice, ¿qué Cordero ni Cordero?
Porque desde Jesús regresamos hasta Génesis, cuando este animal, ¿verdad?, es sacrificado y esta piel cubre el pecado, ponemos entre comillas, ¿verdad? Y tenemos que entender esto, hermanos. No tiene nada que ver con que la desnudez de Adán y Eva haya sido algo de pecado, porque no lo era. Antes de que Adán y Eva pecaran, para explicar esa parte de la desnudez que algunas veces la gente pregunta, usted, hermanos, como usted se mira la mano y no tiene nada, no tiene ningún significado, así eran las partes del cuerpo que tenían. Las partes privadas no tenía nada, no pensaba nada, no tenía ningún tipo de nada. Era una parte normal y nada más. Entonces, en este momento, lo que se hizo fue, cuando se abren los ojos, se le asigna una cosa negativa, ¿verdad? Entonces, ¡ay, que estoy desnudo! Entonces, de repente, pasa esto. Ellos trataron de cubrirse, pero mire esto, y regreso al ejemplo que dije anteriormente de Anderson. Anderson quizás trata de cubrir el hecho de que se robó la manzana, dando una naranja medio mordida, que quizás sabía, ¿verdad? Pero que una naranja medio mordida no va a compensar por la manzana que tomó, o la manzana, la misma manzana mordida, la entrega, ¿verdad? Entonces, no tiene el lugar ni el peso que se supone que tenga. Entonces, cuando viene este versículo, que le cuento, hermano de López, ese versículo a mí me emociona cuando me recuerdo, porque yo sé que por más que yo ore, que por más que yo cante, que por más que yo estudie la palabra de Dios, que por más que yo hable de Dios, que por más, yo sigo siendo un hombre pecador. Y qué bonito, y yo sigo haciendo verdad, así como frente al pecado. Yo me lo imagino así como viene Cristo, así se para como un superhéroe frente a mí. Y cuando Dios desde el cielo me mira, yo digo así que es una buena imagen con los lentes. Dios mira desde el cielo y cuando Él mira hay una separación, hay un filtro que cambia la percepción de Dios hacia mí. Si yo quito los lentes, ¿verdad? Los lentes representan a Cristo. Si yo quito los lentes, Dios solamente vería el pecado que me condena a ir a la perdición. Pero en el momento que Cristo viene y se interpone, ya yo puedo entonces así ser visto como una persona redimida. Me han escuchado hacer esta pregunta, no se la voy a hacer en este momento, solamente la voy a mencionar. A veces lo he hecho en algún momento, le he preguntado, hermano, levante la mano los que son santos. Y es una pregunta curiosa, porque uno dice, uno piensa en santo y en qué uno piensa. En una persona sin mancha, ¿verdad? Una persona perfecta. Así que, si yo digo a usted, pues levante la mano los que son perfectos, pues ¿quién va a levantar la mano? Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Así que fíjense, yo soy un pecador, yo soy esto y esto y esto. Pero cuando Cristo mora en mí, yo tengo manos limpias delante de Dios. Y es la única manera que yo tengo acceso al cielo. Hermano, yo no puedo ir al cielo por algo que yo haya hecho. Fue el sacrificio de Jesús en la cruz que cubre mis pecados, siendo mi redentor. Así que ahí entendemos entonces, Génesis 3 tomó 3 capítulos para ver el principio, la caída del pecado, y Dios rápido puso la solución. Esto es lo que va a pasar. Hay una palabra, hermano, que quiero que se la aprendan bien, y yo la he mencionado en alguno de los videos. Si usted no la ha captado bien, pregúnteme ahora para estar seguro de que la entienda, porque necesito que la entienda bien, porque la va a escuchar en el futuro, porque es una palabra muy común que tiene que ver con el estudio de la Biblia. Y es cuando se usa la palabra tipo de, un tipo de. Adán es un tipo de Cristo. Significa que Adán es una representación de Cristo. José es un tipo de Cristo.
Es como, a lo que se refiere cuando decimos un tipo, es una representación, es un símbolo, ¿verdad? Que nos ayuda a entender elementos de Jesús. Y podemos ir de Jesús a José y de José a Jesús. En muchos aspectos, ¿verdad? ¿Qué le pasó a José? José terminó sufriendo injustamente. ¿Qué le pasó a Jesús? Terminó sufriendo injustamente, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, que vamos a ver diferentes entre ambos, obviamente, pero cuando se dice que es un tipo de, estamos hablando que es una representación, hay elementos de la persona que representa áreas y principios específicos de Dios. Bien, así que solamente vamos por el capítulo 3 del 8 al 24, vamos a llegar en un ratito ya, aunque sea hasta el 11. Vamos entonces luego próximo, el capítulo 5. El capítulo 5, el capítulo 4, perdón, del 1 al 15, nos muestra lo que es el comienzo de la vida familiar. Vemos ahí lo que es la familia. Y vemos ahí, ¿verdad?, que una de las cosas que Dios le había dicho a Adán y Eva era que se reproducieran, se produjeran. Entonces, el proceso, algunas veces la gente pregunta, ¿y cómo era eso? Está Adán y Eva, va a dar a luz y dice que iba a tener dolor. ¿Quién sabe si en ese momento había niños? ¿Cuántos niños y niñas tuvo Eva? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos niños y niñas? ¿Cuántos hijos masculinos o femeninos tuvo ella? ¿Ok? Caín y Abel, Y creo que tuvo otro. luego Set. Hembras no me acuerdo. Pregunta, ¿sabemos exactamente cuál fue el primer hijo o la primera hija que tuvo Eva? Ahí, ¿no? Aquí, esto es bien importante para nos ayudar a entender la Biblia un poquito mejor, hermano. Si se acuerdan, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando miramos la genealogía de Jesús, hay una lista de muchas personas. Si se acuerdan de esa parte que lo habíamos visto un poquito anteriormente. Y esperamos que cuando lleguemos hasta ese capítulo, probablemente quizás al final de este año, usted se va a sentir muy motivado, muy motivada porque va a poder entender mucho, mucho más profundamente quiénes son esas personas. Cuando viene entonces este momento de la descendencia, podemos ver que la manera de donde vienen estas personas, ¿verdad? Los ancestros, ¿verdad? Se podría decir. En la Biblia, cuando se mencionan a los children, se lo voy a decir en inglés, porque no quiero darle sexo, ¿verdad? Si son varones o hembras, lo que sería como decir children en inglés, se va a dar cuenta que lo que hace es que la mayor parte del tiempo, sería casi como 9 de 10 veces, solamente se mencionan a los varones. Si no se había dado cuenta de eso, eso es bien importante. Cuando la Biblia dice que se alimentaron 5,000, ¿cuántas personas fueron alimentadas? No sabemos, pero no fueron 5,000. Y usted lee el título que dice, la alimentación de los 5,000. ¿5,000 qué? Hombres. Así que eso no cuenta a los niños, las niñas, los jovencitos, ¿verdad? Ni tampoco cuenta a las mujeres. Datos peculiares e importantes que tenemos que entender cuando veamos esto. Así que son preguntas que a veces o pensamientos que nos deben de ser un poquito curiosos para entender que cuando estamos leyendo, ¿quién sabe cuántas hijas Eva puede haber tenido? ¿Quién sabe si Eva tuvo, vamos a decir que tuvo a Caín y a Abel y después tuvo 10 niñas y después No se sabe. no sabemos, pero las No se niñas sabe. se dan cuenta
no son mencionadas, pero ¿sabe lo que sí es mencionado? Que luego Adán tuvo este otro hijo, perdón, que Caín tuvo este hijo, o esta hija, y se sigue, la descendencia sigue continuando. Entonces, ¿de dónde salieron las chicas para estos chicos? Pues de Eva, eran Ujú. hermanas. Tomo una pausa aquí rapidito, solamente para clarificar esto. Hay personas que a veces tienen un problema con eso y dicen, pero eso es incesto, eso es. Perdón, Caín estuvo. Okay. Ese es el punto y ese es lo que quería explicar. Así que si miramos acá, podemos ver que tenemos a Adán, tenemos a Eva, entonces ellos tienen a Caín y tienen a Abel. Luego Caín mata a Abel, queda solamente Caín, Adán y Eva. Pensamos nosotros, porque si habían nacido ya hijas, nosotros no lo sabemos. Sí. Porque las hijas no fueron mencionadas. Pero Ujú. obviamente había una hija para que Caín pudiera tener Tuviera, hijos sí. con ella. Sí, porque se supone que los primeros personajes de la tierra fue Adán y Eva, y de ahí viene toda la descendencia. Entonces, sí, Caín tuvo que estar con una hermana. Todos ellos estuvieron con hermanas y con hermanos. Pero entendamos algo, hermano. Escuche esto, bien importante. Ninguno de ellos salió con ningún problema especial de retardación. No era pecado. No era pecado. Y usted dice, pero usted no estaba ahí. Vamos a leer lo que dice la Biblia. En el principio, hermanos, esto era aceptado. Que un hombre tuviera muchas mujeres también era aceptado. Piensa en la lógica. Si un hombre tiene muchas mujeres y mantiene a muchas mujeres, estas mujeres van a quedar embarazadas, ¿verdad? Y cuando queden embarazadas, van a empezar a poblar el mundo, y a poblar a sí mismo el mundo. Entonces, en base a esto, hermanos, vemos acá que cuando se menciona entonces acá lo que es la familia, así sale la familia. Estaban los hermanos, las hermanas. Si se acuerdan, vamos a brincar al tiempo un poco más moderno, en los tiempos de los reyes de España, ¿verdad? Si se dan cuenta, algo un poquito similar en un aspecto, no con incesto necesariamente, pero porque no era esto, pero se buscaban los diferentes reinos, ¿verdad? Entonces, una instrucción que tenía el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel se supone que se mantuviera dentro del mismo pueblo de Israel y que se casara con sus familiares. Entonces, literalmente, esta persona que vivía aquí se casaba con un primo y ¿qué pasaba? Expandían el terreno y el territorio de toda la familia que eran partícipes de todas esas riquezas. ¿Vamos bien? Ok, 2 minutitos y llegamos casi hasta el 11. Entonces, entre el capítulo 4 hasta el versículo 16, vemos en el versículo 16, vemos el comienzo de la civilización de hechura humana. Hasta el capítulo 9, donde vemos ahí es que empezamos a escuchar de más personas que están siendo creadas, ¿verdad? Las diferentes civilizaciones que están saliendo, por decir. Y el capítulo 10 y 11, vemos el comienzo de las naciones del mundo. ¿Se acuerdan cómo sucedió eso? Terminamos con eso en este día. ¿Cómo fue que sucedió esta conexión? ¿Qué pasó? El comienzo de las naciones del mundo. Si se acuerdan, estaban trabajando todos juntos. Cuando estaban trabajando y después uno de las lenguas. La Torre de Babel. Y cuando en ese momento Dios les confundió las lenguas, yo estoy aquí diciendo, vamos a decir, yo hablando español, dice, martillo, por favor, un martillo. Y de repente salgo de martillo y termino, hammer. Y usted me está mirando, pero, ¿qué quiere? ¿Un destornillador? Hammer.
Y entonces el otro de allá me escuchó que yo dije hammer. Y entonces me dijo, mira, ven acá, ¿tú me entiendes? Sí, nos entendemos. Entonces ya ahora somos unidos. Y así literalmente se unieron las diferentes personas. ¿Y qué hicieron? Cada persona fue e hizo su propia civilización. Y vamos a parar hasta ahí, hermanos. Pero la semana que viene, por favor, si no se acuerdan, pero vamos a entrar por ahí en lo que es la civilización, recordando lo que fue la separación de la civilización. Y si se acuerdan que les había hablado en este un momento, lo que fue Pangea. ¿Hora de Pangea? ¿Te acuerdas, Lili? Pangea. Esa es la conexión con la ciencia No, mi pequeño. que a veces, así que la semana que viene le muestro unas imágenes. La Biblia no nos dice 100% que esto haya pasado, pero cuando yo estaba en 5º grado, creo que fue, nos dieron un proyecto y a Maribel, venga la semana que viene, déjame ver si quizás le traigo uno, a ver si usted lo hace. Aún como adulto es bien interesante hacer el proyecto ese. Es un rompecabezas literalmente del mundo. No es muy difícil, pero es bien interesante para poder entender cómo la creación de Dios quizás fue que creó las diferentes civilizaciones en diferentes partes del mundo. Así que vamos a orar. Hermanos, les urjo y les animo, por favor, que si tienen preguntas o comentarios, por favor, con toda libertad, manden los mensajes y vamos a seguir así mismo discutiéndolos. Y hermanos, les aliento, anímense. Es un esfuerzo, ¿verdad? Yo hacer estos videos y es un esfuerzo que sacamos nosotros todo el tiempo, pero le cuento, cuando termino de hacer los videos, yo me siento motivado. Yo mismo, porque es como que le hace uno, le motiva, le alienta, ¿verdad? Le causa a uno alegría y gozo saber, wow, me siento que estoy creciendo más en el Señor. Así que Así es. no, yo ni lo miro porque, ay, que mire, yo mismo me está ayudando a mi propio vida de devocional para yo mismo crecer. Si usted se da esa oportunidad, va a poder estudiar. Ahí está la clave. No es solamente escuchar, va a poder estudiar y profundizar la palabra de Dios. Y creo que en estos 2 años es mucho mejor hacerlo más extendido para no andar uno con prisa. Así que vamos a orar y ya nos despedimos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Te agradecemos, Señor, por cada hermano, cada hermana que están acá presentes. Y esperamos, Señor, que cada uno de ellos, Padre, continúe con esta hambre de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en ti diariamente y a poder practicar lo que tu palabra nos enseña, a evitar la desobediencia, a evitar la idolatría y a no escuchar las voces, Señor, del maligno, Padre, que trate de llevarnos por el camino incorrecto. Guíanos y guárdanos. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor, para cada hermano, cada hermana, cada familia, aquellos que verán esto luego. En tu santo nombre. Amén. Y amén. Y que Dios les bendiga grandemente a todos. Bendiciones.